Bueno, buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando. Vamos a dar comienzo al ciclo de seminarios virtuales de la Universidad de la República. En este caso, vamos a hablar sobre las desigualdades de género y de cuidados que tenemos que enfrentar, digamos, en el marco de la pandemia. Es una jornada de reflexión que propone la Universidad de la República y por eso estamos aquí. Vamos a dar comienzo con la presentación de las jornadas a cargo del rector Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, y luego tendremos la palabra de Luis Leopold, el prorector de gestión. Así que nos pueden seguir a través de YouTube y a través de Uniradio, la Universidad de la República. Antes de seguir con la presentación, también debo decir que apoya esta actividad Claxo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Rodrigo Arim. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente inaugurando un seminario de la Universidad de la República, en este caso también en sociedad con Claxo, sobre tema, vaya así urticante, vaya así importante en términos de perspectiva de largo plazo y el desarrollo de la estructura de bienestar y de equidad de la sociedad uruguaya, pero a la misma vez vaya que sí es relevante pensado en clave de la coyuntura. A riesgo de caer en lugares comunes, está claro que la situación que vive el Uruguay, que vive el mundo en general, pone en tensión muchos de los instrumentos de provisión del bienestar de las sociedades contemporáneas, pone en tensión de las políticas vigentes y aquellas ausencias de políticas que todavía son parte constitutiva del debate nacional, el debate sobre cuál es el modelo de protección social, el modelo de desarrollo con equidad que pretendemos impulsar como sociedad, como comunidad en general. Pero también pone atención a las instituciones, entre ellas a la Universidad de la República. Y en esto creo que es bien relevante reflexionar en clave país, reflexionar en clave de lo que se requiere para construir una verdadera matriz de protección social donde los cuidados sean pensados y sean diseñados en clave de equidad de género y en clave de equidad también intergeneracional, pero donde también la institución tiene dificultades y problemas para afrontar una situación que no estaba prevista, que tiene un componente de shock, de contingencia no previsible hace algunas semanas atrás, pero que a la misma vez pone de relieve y denuncia situaciones de inequidad internas a la institución, al funcionamiento de la Universidad de la República y que también se transmitan a escala nacional. El tema de cuidados en este contexto, en el contexto en donde los hogares tenemos nuevamente la obligación de proveer cuidados a aquellos miembros que por distintas características, por edad, por etapa de desarrollo relativo, requieren el cuidado de adultos, requieren el cuidado de los integrantes del hogar que están en condiciones de poder proveerlos, pone también en evidencia los problemas de equidad en esta distribución interna. En la vida universitaria esto ha tenido algunas dimensiones y nos está preocupando en particular, estamos haciendo algún relevamiento al respecto, que tiene que ver con quién asume las tareas de cuidado en el hogar, pero simultáneamente quiénes son los que asumen las tareas de trabajar desde el hogar. El ámbito de desigualdad, muchas veces silencioso, oculto, que presupone la asignación de tareas al interior del hogar, se ha vuelto también un ámbito de reproducción de las desigualdades externas, porque las tareas laborales, las tareas remuneradas, ahora desde el hogar en clave universitaria, también requieren otro tipo de atención. Y combinar ambas dimensiones es extremadamente complejo, reproduce desigualdades y la manera de sostener y de reflexionar sobre la temática nos impone a las instituciones, al país y a los estados la necesidad de pensar en claves de políticas institucionales y políticas nacionales que reconozcan estas desigualdades. Los cuidados son de por sí un ámbito de responsabilidad estatal. Y acá esto es una discusión filosófica e ideológica de fondo. ¿Quién debe proveer cuidados? ¿Son la responsabilidad de las familias, de los núcleos individuales? ¿Es una responsabilidad que tiene que ver con el ámbito de lo privado? ¿O es una responsabilidad que tiene que ver con el ámbito de lo público? Y esto en clave personal, pero en clave también institucional, porque la Universidad de la República tiene posturas al respecto, creo que es bien relevante, porque algunas de las discusiones contemporáneas que a veces se traducían en la matriz de políticas sociales que deseamos, pero que hoy se traducen en la matriz de políticas institucionales que son imprescindibles para sostener la contingencia, tienen que ver con esta dimensión. Y la universidad
se para del lado de pensar que estos son políticas institucionales, que la responsabilidad de los cuidados en general tiene que ver con lo institucional, que la responsabilidad de combinar el trabajo y los requerimientos de cuidados en situaciones en donde los niños en particular, pero también los adultos mayores, están requiriendo mayores apoyos en el ámbito del hogar, es también un problema institucional. Y no queda resumido en un problema de lo privado o en un problema de lo que debemos hacer cada uno de nosotros como padres para poder asumir una tarea que es compleja, que es diversa, pero que a la misma vez requiere de tener una explicitación en clave de políticas institucionales y estatales que vayan al encuentro de construir una sociedad más equitativa y una sociedad que nos permita funcionar aún en situaciones de contingencia como la que vivimos, que ponen de relieve las dificultades de los cuidados más en general. Por lo tanto, saludo este espacio de reflexión universitario. Estamos generando varias instancias de esta naturaleza, con temas absolutamente relevantes para la institución y para el país, y entiendo que si lo eran hace un año y poco, pensar las políticas de cuidado de la Universidad de la República como un elemento central de nuestra propuesta programática presupuestaria para el próximo quinquenio, en la realidad actual y ante esta contingencia, lo único que sucede es que queda en evidencia la relevancia de esa problemática y la necesidad de que tomemos medidas institucionales y que reflexionemos en clave de políticas nacionales para entender por qué importan tener una matriz de protección social sostenida en los cuidados, en donde el problema de los cuidados sea un problema de la política pública, en un problema de los ámbitos privados. Por lo tanto, saludo la jornada de sí mismo y le tengo que pedir disculpas porque voy a poder estar algunos minutos más. Nos han convocado de urgencia para tratar la ley de urgente consideración en el Parlamento en un rato y no tengo más remedio que concurrir para representar a la Universidad de la República en ese ámbito específico. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Arín, rector de la universidad. Ahora le doy la palabra a Luis Leopold, rector de gestión, que va a continuar con esta introducción al seminario. Bien, buenas tardes. Realmente un gusto que continuemos concretando este tipo de iniciativas desde la Universidad de la República. Estos seminarios vienen en la perspectiva de reflexionar, de pensar, de apoyarnos colectivamente mientras transitamos la mejor forma de afrontar las exigencias que la pandemia nos ha generado desde el punto de vista institucional, pero también abriendo la perspectiva de poder comenzar a pensar en las posibilidades de desarrollo más allá de la pandemia, superado la pandemia. ¿Qué situaciones, qué prácticas cotidianas podremos no volver a repetir luego de superada la pandemia? ¿Qué innovaciones, qué inventos, qué formas de resolver solidariamente y organizativamente algunas situaciones podremos mantener? Entonces, comenzar a transitar en este momento el proceso de proyectarnos me parece que es algo muy bueno, muy importante para la universidad y para el país. En particular, para el Prorectorado de Gestión, tal como lo estamos entendiendo, con una perspectiva de gestión integral que transversalice a la universidad y que se coloque en función de hacer viable, respaldar, ayudar, colaborar, facilitar el cumplimiento de los fines universitarios. La relación entonces de la gestión y del trabajo cotidiano en este ámbito con los logros de la investigación, de la enseñanza, de la extensión, son elementos centrales. Deberíamos lograr producir en aquellos y aquellas que más se sienten identificados con las tareas de gestión, la alegría, el beneplácito por los logros de investigación, por los logros de enseñanza, por lograr que un proyecto de extensión determinado logre un involucramiento con distintos colectivos sociales. En el marco de esta serie de seminarios, creo que también es muy importante señalar el poder mirar más allá de nuestras fronteras.
La vieja expresión atribuida a Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el mundo, parece muy adecuada en este momento. Sin duda de que hay desafíos locales, pero el relacionamiento internacional, la solidaridad latinoamericana, me parece muy importante que en este seminario, por ejemplo, la presencia de Vila, la presencia de Claxo, coparticipando en la organización de este evento, refuerza esta perspectiva de pedir ayuda más allá del horizonte y ofrecer ayuda más allá del horizonte. Espero que y seguiremos atentamente los intercambios que se produzcan, tanto como los seminarios que se han realizado hasta ahora, como los que vendrán. Mañana, por ejemplo, tendremos otra actividad muy importante sobre los temas de enseñanza. La universidad está generando una diversidad de actividades que ponen en conexión diversas actividades. Y poder lograr que en distintas tareas uno levante la vista, atienda el oído, qué bien que se escucha Uniradio, entonces en cualquier momento, en cualquier lugar, y sentir ese orgullo de que las universitarias y universitarios nos podremos equivocar, pero estamos dejando todo lo que podemos en el abordaje de estos temas. Y termino, y en el caso concreto del cuidado, poniendo la vara muy alta a partir del diagnóstico, como lo planteaba el rector. Las situaciones de inequidades globalmente, localmente, en la Universidad de la República, son muy importantes. Tenemos que formular propuestas que modifiquen esto, continuar formulándolas, tenemos que continuar impulsando, en función de las definiciones que tomen los órganos de cogobierno, los cambios que mejoren estas situaciones que en algunos casos en la sociedad uruguaya y también en nuestra universidad son más que condenables, más que desafiarnos a superar este estado de situación. Bien, simplemente quería decir esto como mi participación en esto y la felicitación para que todas las compañeras y compañeros que han estado trabajando en esto hayan logrado concretar este seminario. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis Leopold, prorector de gestión. Ahora vamos a abrir un espacio en que van a hablar tenemos tres investigadoras de lujo. Primero tenemos a Karina Batiani, que ahora voy a presentar, luego va a hablar Soledad Salvador y finalmente Vila Sorg, desde Brasil. En este espacio, digamos, de reflexión permite que desde YouTube Live puedan hacer, desde la página de la universidad, puedan hacer preguntas. La vamos a estar recepcionando durante toda la jornada, digamos, de hoy, y sobre el final de la presentación, de las presentaciones de las 3, vamos a tener un espacio de preguntas, vamos a elegir algunas, vamos a seleccionar algunas en función del tiempo, y se las vamos a realizar a las panelistas. También decir que, bueno, voy a moderar el seminario, obviamente. Mi nombre es Natalia Yenta. Yo soy docente e investigadora también de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales. Junto con Karina, quien es la coordinadora, integro el grupo de Sociología de Género, que desde hace muchos años trabajamos en torno a los temas de género y de cuidados. Y bueno, y celebramos todas que la universidad esté colocando este tema como uno de los temas prioritarios que merecen, digamos, ser reflexionados en conjunto en la universidad y en conjunto por la sociedad. Entonces está colocando un tema muy importante, que bueno, que desde hace muchos años la universidad mismo trabaja en estos temas a través de sus investigadores. Bueno, con esto vamos a darle primero entonces la palabra a Karina Batiani. Karina Batiani es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, pero también es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología,
es coordinadora de este grupo que mencioné anteriormente, del grupo de Sociología de Género. También integra el grupo de trabajo de Claxo de Género y Cuidados, que yo co-coordino, y también otra de las panelistas, Vila Sorg, es integrante de este grupo de Género y Cuidados de Claxo, que trabaja también desde hace un par de años sobre estos temas con académicos de toda Latinoamérica. Karina Batiane es doctora en Sociología y tiene amplia trayectoria profesional en estudios de género, cuidados, responsabilidades familiares, uso del tiempo y trabajo no remunerado. Fue también, desde los comienzos del Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, una de las principales referentes académicas consultadas para la construcción de este sistema de cuidados, cuando todavía los cuidados no estaban en la agenda pública. Así que con esta presentación le doy paso a Karina. Les quiero recordar que tienen 20 minutos cada una para hablar, Karina, Soledad y Vila, 20 minutos. Les voy a avisar cuando falten 5 minutos. Lamentablemente lo voy a tener que hacer a través de la pantalla, me van a tener que ver como una loca haciendo 5 con los dedos, y luego cuando falte 1 minuto también les voy a avisar. Así que les pido igual que traten de respetar el tiempo para dar el espacio a preguntas, y que si se pueden poner ustedes un cronómetro es mejor, así no tengo que hacer demasiadas señas que puedan molestar al público. Bueno, sin más, le doy la palabra entonces a Karina y adelante. Bueno, muchas gracias, Natalia. La verdad que es un gusto poder estar participando de este seminario de la Universidad de la República, organizado por el Prorrectorado de Gestión. Quedé gratamente sorprendida cuando nos contactaron para pensar en conjunto la organización de este evento. Me parece, como tú bien decías, que es una buena señal por parte de la Universidad de la República colocar este tema en el centro de la discusión por medio de este seminario. También debo decir que me resulta muy interesante de poder articular los dos roles que cumplo actualmente, mi condición de profesora titular en la universidad con este cargo que ejerzo temporalmente como directora al frente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde este tema también ocupa un lugar central. Así que es fantástico realmente poder estar participando y compartir con amigas y amigos de siempre, ¿verdad?, estos temas. El nombre que le pusieron a este seminario, ¿verdad? En el nombre del cuidado, me pareció fantástico, ¿verdad? Porque es empezar a colocar y a nombrar algo que durante mucho tiempo estuvo invisibilizado, no fue nombrado, no fue visto y no era considerado una dimensión central del bienestar de todos y de todas. Decía el rector en sus palabras inaugurales justamente que tenemos que entender los cuidados como un componente del bienestar social. Y eso empieza siempre por nombrar y por visibilizar este tema. Hoy de lo que quiero hablar con ustedes o lo que quiero compartir con quienes nos están escuchando no es tanto una reflexión académica o compartir datos concretos de investigación, aunque los voy a referir, sino más bien algunas reflexiones sobre cómo esta temática del cuidado, y siempre analizada como la hacemos en la universidad, en el grupo que coordino desde hace 20 años, desde la perspectiva de género, cómo este tema de los cuidados está teniendo un lugar en la emergencia sanitaria, en la pandemia, en el caso de Uruguay, pero también para los países de América Latina y el Caribe, y me animo a decir que para todos los países del mundo. A ver, empecemos por algo muy sencillo. Todos y todas seguramente reconocemos que si algo que hizo este COVID-19, este virus, este bichito, como dicen algunos, nos desajustó nuestros modelos de vida, desajustó principalmente nuestra vida cotidiana. Del 14 de marzo en adelante, nuestra vida aquí en Uruguay, que fue cuando comenzó este tema, en otros países en otra fecha, nuestros modelos de vida a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas cambiaron, ¿sí? Completamente.
Y esta dificultad, en principio sanitaria, pero que por supuesto tiene otras dimensiones, puso claramente en evidencia lo que desde los estudios feministas, desde los que nos dedicamos a estudiar las cuestiones de género, venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? La necesidad de pensar un proyecto que tenga a la vida en el centro y no al mercado, como normalmente estábamos acostumbrados y acostumbradas, ¿verdad? Que las personas y la vida estén en el centro de ese proyecto. Y para colocar a las personas y a la vida en el centro, una de las primeras cosas que también tenemos que entender es que todos y todas somos interdependientes, ¿sí? La propagación del virus, rápida por supuesto, en algunos países más, en otros menos, pero ¿verdad? Esta explosión que tuvo y las medidas que se fueron tomando en los distintos países que básicamente con mayor rigidez o con menos implican aislamiento, confinamiento, puertas adentro de las casas, ¿verdad? Pusieron en evidencia este tema que hoy estamos abordando, como justamente uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, el tema de los cuidados. Todos sabemos que las personas necesitamos de bienes, de servicios y de cuidados para sobrevivir. Me detengo ahí porque generalmente nos quedamos con los bienes y con los servicios y nos olvidamos de los cuidados por lo que dije, porque son invisibles y porque no aplicamos el nombre de este seminario, es decir, en el nombre del cuidado. Los cuidados sabemos a su vez que son relacionales y que son interdependientes, que tienen aspectos materiales, aspectos económicos y aspectos afectivos. Y además también sabemos que todos en algún momento de nuestra vida hemos precisado cuidados, cuidamos a alguien o cuidaremos a alguien en distintas etapas de nuestro ciclo vital y si tenemos la suerte de llegar a la vejez, probablemente también sobre el final de nuestra vida necesitemos de cuidados. Ahora bien, como dije, una de las lecciones que nos deja esta emergencia sanitaria refiere a la invisibilidad de los cuidados. Cuando comenzó toda esta urgencia, la pregunta por los cuidados no estaba sobre la mesa. Hoy, como vemos, se está empezando a colocar, ¿verdad? Se está empezando a reflexionar sobre este tema. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo impactan todos los cambios que se están proponiendo en esta alteración de la vida cotidiana? ¿Cómo impactan sobre justamente la vida de varones y mujeres? La vida de todos los días, el minuto a minuto, ¿verdad? La organización cotidiana. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué pasa con los cuidados en el marco de la emergencia sanitaria? A su vez, este es un problema de gran magnitud vinculado al bienestar social, como se decía en la introducción. No me voy a detener en eso porque no hay tiempo para analizarlo, pero sabemos que en general, ¿verdad?, el abordaje ha sido ignorar la centralidad del cuidado, asumiendo que la incorporación de nosotras, las mujeres, al trabajo productivo, casi que por arte de magia, iba a redistribuir esa carga del cuidado medio que automáticamente, cuando en realidad sabemos, y la evidencia en Uruguay es muy clara y muy contundente en ese sentido, y la universidad ha sido una de las que más evidencia ha aportado en esa dirección, sabemos que esto no es así y que la incorporación de las mujeres al trabajo productivo lo que hizo fue generar dobles y triples jornadas y recargar el tiempo y la vida de las mujeres. Conocemos muy bien desde los estudios de género y cuidado que la economía, esa que seguramente Soledad se va a detener más en este punto, ¿verdad? Pero que la economía, esa economía productiva, justamente se sostiene sobre el trabajo de cuidado, que no es reconocido y que no es remunerado. Es más, en el equipo nuestro, en la universidad, le llamamos a eso las bases invisibles del bienestar social, ¿sí? Quizás ahora en la crisis quedan bastante más visibles. A su vez, sabemos
que en la región y en Uruguay, por supuesto, las mujeres realizamos cerca del 80% del trabajo de cuidados no remunerados y que somos una amplísima mayoría también entre quienes están ocupadas en el trabajo de cuidados remunerado, por el que se paga. Por lo tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres, sea de manera paga o de manera no paga. Mujeres y niñas en muchos casos, ¿verdad? Cuando miramos qué pasa a nivel de la región, bueno, el desbalance en la distribución de estas tareas domésticas y de cuidado es evidentemente muy marcado y mucho más marcado que en otras partes del mundo. Solo para compartirles algún dato, en promedio, ¿verdad? Para América Latina, las mujeres contribuimos con el 73% del trabajo de cuidados y no remunerado, y los varones solo con el 27%. Mientras que, por poner 3 ejemplos de regiones distintas, Suecia, ¿verdad? Los hombres, 44%. Recuerden, en Uruguay, en América Latina, perdón, 27%. En Estados Unidos, los hombres, 38%. Y en China, ya que estuvo tan en discusión el caso de China, los varones, 40%. Recuerden, América Latina 27, ¿verdad? Entonces vemos cómo está muy marcado en esta distribución desigual entre sexos, entre género, este tipo de trabajo. Como dije, en la mayoría de los países de nuestra región, las medidas que se han propuesto implicaron un aislamiento en el entorno doméstico y además la búsqueda de soluciones individuales en cada uno de los hogares, en cada una de las casas, para poder resolver este problema del cuidado. Soluciones individuales que obviamente siempre que hablamos de soluciones individuales, estas están mediadas por los distintos recursos que cada uno tenga en su entorno doméstico. Soluciones individuales que además sabemos, por los datos que di antes, que son soluciones femeninas individuales, es decir, son las mujeres las que salen generalmente a responder a este tipo de necesidades y las que ajustan sus actividades para hacer lugar al cuidado. Además se agrega otro problema en todos nuestros países: el cierre de los establecimientos educativos y de los establecimientos de cuidado. Queda claro, una vez que se cierran estos centros, que las jornadas laborables no son compatibles con cuidar a niñas, a niños, a adolescentes y también, y no nos olvidemos de esto en Uruguay, a las personas mayores dependientes. No nos olvidemos por la característica demográfica que tenemos y por cómo pesa este sector demográficamente. En el caso, además de los niños, además se suma el seguimiento de las tareas educativas en la casa, el traslado, ¿verdad?, de la educación también al entorno doméstico, lo que muestra, una vez más, la sumatoria de tareas a las que deben responder los hogares y dentro de los hogares principalmente las mujeres. También un estudio que se presentó, si no recuerdo mal, hace 2 días, realizado por ONU Mujeres aquí en Uruguay, que muestra justamente cómo estas brechas entre la dedicación femenina y masculina a la tarea de cuidado se mantiene en el caso de el confinamiento. Más allá de que las mujeres dedican más horas, los varones también, pero la brecha se mantiene. Todo esto además debemos colocarlo en un contexto en el que, de acuerdo a los datos, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, sabemos que en América Latina y el Caribe casi 130 millones de mujeres trabajan de manera informal. Eso más o menos, para que tengan una idea, es la mitad de la población femenina de la región. Y esto quiere decir, entre otras muchas cosas, inestabilidad laboral, bajos ingresos y falta de mecanismos de protección social esenciales en todo momento y más esenciales en una crisis como esta. Nuevamente, solo para darles algunos datos,
En países de nuestra región, recordemos, Bolivia, Guatemala y Perú, 83% de las mujeres tienen empleos informales, sin ningún tipo de cobertura de seguridad social o de protección de la legislación laboral. El 40% de las mujeres, además, en la región, están empleadas en el comercio, en los restaurantes, en hoteles y en trabajo doméstico, que son los sectores, o algunos de los sectores, más afectados en esta crisis económica. Entonces, ¿cómo podemos pensar que estas mujeres pueden confinarse, pueden quedarse en su casa, como es la recomendación que se plantea? Es absolutamente imposible en términos de sus condiciones de existencia. Los sectores, de acuerdo a los datos que estamos viendo en los informes de la CEPAL y otros, ¿verdad? Los sectores más afectados son sectores, como dije, que están altamente feminizados, como el trabajo doméstico y el sector servicios y turismo. Entonces, sabemos que hay una gran parte de mujeres latinoamericanas que van a dejar de recibir sus ingresos, que dejaron de recibir sus ingresos en estos momentos tan difíciles. Todo esto para mostrar la sobrecarga que tienen las mujeres en esas tres dimensiones iniciales que planteé, vinculadas al cuidado físico, al cuidado emocional y al cuidado económico. Aquí hay otro punto que me parece interesante resaltar, y es volver a la noción de la interdependencia que decía al comienzo, el entender que todos y todas somos interdependientes y que ese es un hecho de la vida en común, y que por lo tanto, si queremos buscar soluciones para esta temática del cuidado, por supuesto que va a ser muy importante los cambios y las transformaciones en el nivel individual, en las negociaciones que podamos tener entre varones y mujeres, pero no alcanza con eso, sino que tenemos que incorporar en esta discusión al Estado, asumiendo su responsabilidad en tanto garante, ¿sí?, del derecho al cuidado. Recuerden que en Uruguay el cuidado es un derecho, y asumiendo su responsabilidad, y también a la comunidad y a la sociedad en esta discusión en torno a la temática del cuidado. Tenemos que tener claro además las consecuencias a futuro de todo esto. Como dije, en el mercado de trabajo, como dije, en la sobrecarga que representa para las mujeres. Quiero usar solamente los 3 minutos que faltan por mi reloj para incorporar otra dimensión, que es la que se mencionaba en la introducción, vinculada al teletrabajo. Creo que quedó claro, después de todo lo que dije, que pretender para aquellos sectores, además, en que el teletrabajo es posible, que son pocos, que las mujeres puedan teletrabajar en las mismas condiciones que si no estuvieran teletrabajando, por cómo se da esta interrelación entre trabajo de cuidados y trabajo productivo. Nos preocupa mucho esta idea romántica del quédate en casa, aprovecha tu tiempo, trabaja y cuida a tus hijos, como que todo eso fuera fácilmente articulable. Sabemos que no lo es, y esto es una de las dimensiones que hay necesidad de politizar de nuestra vida cotidiana. Recordemos que esto además es un viejo planteo del feminismo, ¿verdad? Dimensionar o incorporar la dimensión política en la vida cotidiana para encontrar estas soluciones. 3 alternativas en el 2 minutos que me quedan, 3 alternativas hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las salidas a esta situación de pandemia? Claramente, fortalecer la perspectiva del Estado social. Sabemos en nuestra región la debilidad histórica que tiene el estado de bienestar, y que esto limita la reacción en la crisis y posterior a la crisis. Bueno, incorporar esta dimensión del cuidado parece central en esa discusión de fortalecer
una perspectiva del Estado social que es la única que nos va a permitir hacer ese desplazamiento entre el centro colocado en el mercado al centro colocado en las personas. Pero en ese desplazamiento no hay que olvidarse de la dimensión del cuidado. Saber además, como ya lo dicen, por ejemplo, los datos de CEPAL, que la pobreza extrema y la desigualdad van a aumentar en todos nuestros países. Muy bien, ¿qué dispositivos vamos a pensar para trabajar en esta situación de aumento de pobreza que incorpore a su vez la dimensión de los cuidados? Si no las tenemos en cuenta, es muy probable que el tema de la pobreza y la pobreza extrema afecte de manera diferencial a las mujeres, particularmente aquellas que están en la etapa de su ciclo reproductivo con cuidado de hijos pequeños. Y por último, para ya terminar y no poner nerviosa a Natalia con el tiempo, tener claro que, como dije antes, hay muchas personas que van a perder ingresos laborales y que van a tener dificultades en el post-pandemia para incorporarse o participar en el mercado de trabajo. Nuevamente allí, si no incorporamos la dimensión de género y la dimensión del cuidado como elementos centrales, nos vamos a estar seguramente quedando rengos en las respuestas que demos, porque estas dos dimensiones son nudos esenciales para garantizar que esas mujeres no queden atrás y puedan en el post-pandemia también participar de la vida productiva. En síntesis, si hay algo positivo que puede dejarnos todo esto, es que finalmente y sin discusión los cuidados son visibles. No hay casa hoy en nuestro país y en nuestra región en que este tema de los cuidados no se haya colocado en un lugar central en el marco de esta crisis sanitaria. Entonces, coloquemos también en las respuestas, en la salida a esta crisis, el cuidado en un lugar central. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Karina. Vamos a presentar ahora a Soledad Salvador, otra panelista de lujo esta tarde. Es secretaria ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, de CIEDUR. CIEDUR, para quienes no lo conocen, es una organización de la sociedad civil que hace muchísimos años trabaja en temas de desarrollo, que es tradicional, histórica en nuestro país, y que también desde hace muchos años está transversalizada por temas de género. Trabajó durante muchos años, creo que hasta ahora, Alma Espino, y Soledad Salvador en este momento es la secretaria ejecutiva de CIEDUR. Ella trabaja, Soledad Salvador es economista, es investigadora en el área del desarrollo y el género, se enfoca sobre todo en temas de desigualdades de género en el mercado laboral, es integrante también desde hace algunos años de la red Pro Cuidados, una red de la sociedad civil que se forma para que se desarrolle, se implemente un sistema de cuidados en el país. Ella ha estado siempre acompañando al sistema, insistiendo para su desarrollo, y de hecho Soledad es la representante, digamos, de CIEDUR en el Comité Consultivo de Cuidados. Lo aclarás ahora si me equivoqué. Pero en el Comité Consultivo de Cuidados, que es un organismo que también que integra el sistema de cuidados y que acompaña y es un órgano, digamos, de consulta para la política pública de cuidados. Así que con esta presentación te doy paso para que empieces el panel y acordate que son 20 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. La verdad que es un lujo estar acá. Y un honor también, porque bueno, la universidad es el lugar que me albergó cuando me fui a Montevideo a estudiar, y fue un lugar muy lindo, muy cálido, donde conocí a Rodrigo Arín, a Luis Leopold después, cuando la crisis del 2002, y justo me venía esa memoria en este momento, cómo a pesar de que ya hemos pasado otras crisis, ¿no? Crisis económicas y sociales, el tema de los cuidados nunca estaba puesto en la mesa, más allá de que era un problema, ¿no? Era también un asunto de las familias, el interior, cómo resolver cuidados cuando habían problemas de recursos, de pérdidas de empleo, etcétera. Y claramente la diferencia, que es lo que venía hablando Karina antes, la hace que
esta crisis a través de una pandemia nos obligó a poner en el mismo lugar físico los cuidados y el trabajo remunerado. O sea, era como la forma de que todos, ¿no? Estén o no en la diaria, en la cotidiana, haciéndose cargo de los cuidados, visibilizaran esto como un gran problema, porque aparte, como decía Karina, también cerraron centros de cuidado, pero nada menos que nos puso en el mismo lugar físico interrelacionar ambos tipos de tareas y de responsabilidades. Y a diferencia de las primeras, porque yo miraba un poco a ver cómo había sido el primer proceso, ¿no? Y muchos organismos, bueno, largaban esto de cómo hacer para cuidar a la distancia, o para trabajar a la distancia, y cómo tenías que ambientar, ¿no? El lugar de trabajo, etcétera, eso que uno mira muy lindo en las imágenes, pero que en la realidad no es la vida, como decían, que vivimos, ¿no? En el diario vivir, eso de tener un lugar tranquilo, despejado, ¿no? Donde uno se sienta tranquilamente con un café y una computadora a trabajar, y no era la vida que estábamos llevando nadie adelante. Y yo pensaba que ni siquiera creo que en esta situación algún hombre, sin ser que sea en un lugar muy especial, podía llevar esa vida. Entonces, es algo así como que esta pandemia, como decía Karina, lo que trajo en positivo fue hacernos a todos ver que esto de los cuidados es ineludible, o sea, y que esto pasaba antes, lo único que pasaba en distintos sectores sociales, donde algunas, probablemente mujeres de sectores más vulnerables, hoy esto no lo están viendo como algo distinto, o sea, simplemente un aumento en la carga por tener un niño más en la casa durante todo el día, pero generalmente están más acostumbradas a conciliar todo el día su vida con el trabajo y el cuidado. Entonces, justamente como presentaba Natalia antes, yo participo en el Comité Consultivo de Cuidados, pero por suerte ahí participamos también, bueno, en el inicio con Karina, que fue toda una fortaleza también para ayudar a que todos esos grupos de personas que desde el 2015 empezamos a participar en la construcción del sistema de cuidados, por el cual habíamos peleado mucho, pero que teníamos siempre todo el tiempo ese miedo a qué iba a pasar cuando se empezara a instalar y a definir como política pública, y lo que queríamos era hacer ese acompañamiento desde el vamos, y que fuera perdurable en el tiempo. O sea, ahora también estamos de vuelta como en esa diálogo, ¿no? Con la política pública para tratar de que este Comité Consultivo de Cuidados permanezca en el tiempo y siga teniendo la actividad que venía teniendo, que básicamente yo diría que nos enriqueció. Bueno, en el vamos, en esto de empezar a hablar sobre cuidados y género, ¿no? Porque lo otro que sabíamos era que la política de cuidados podía ser una política sin género, y en esto, bueno, la universidad, CIEDUR y, bueno, la región de familias, o sea, varias de las organizaciones, como Red Pro Cuidados, etcétera, estuvimos desde el vamos insistiendo en que todos teníamos que hablar en un mismo idioma y que nadie, ¿no? Podía formar parte de este comité consultivo sin entender, ¿no? Que no era lo mismo tener una perspectiva de género o no en la política de cuidados, y que ahora estamos de vuelta con esa, ¿no? En ese momento de garantizar que la definición de la política de cuidados para el futuro, ¿no? El nuevo plan que se vaya a definir, no pierda esa mirada de género. ¿Y qué queremos decir? Justamente lo que decía Karina antes, ¿no? Que se visibilicen los cuidados, que deje de ser un tema privado que van a resolver las familias como pueda, como dé lugar, y que deje de ser un costo, ¿no? Para las mujeres. Eso que muchas veces creen, ¿no? Que es algo gratis, ¿no? Que hacen en forma no remunerada, pero que tiene un costo, que es un costo económico que hemos medido, que hemos valorado, y que, bueno, y que sabemos, como también decía Karina antes, que tiene que ver con las bases de sustentabilidad del sistema económico. O sea, un sistema económico para que pueda ser más productivo, más competitivo y se inserte mejor en el mundo, también tiene que ser corresponsables con los cuidados, porque, bueno, las mujeres del futuro, los hombres del futuro, tienen que también estar bien cuidados, tenemos que decir. Entonces, este ámbito, ¿no? Que me decíamos, bueno, vamos a hacer más como esta entrada al tema de los cuidados de género desde toda la participación que ha tenido la sociedad civil en esta construcción, permitió poner en diálogo a redes que ya venían trabajando en el tema, organizaciones, la UDELAR, que también ya tenía bastante más claro todo el tema de los cuidados y de género, por más que todavía falte nutrir más, ¿no? A todo el cuerpo, pero digo, teníamos por lo menos puntales ahí de los cuales agarrarse. Pero habían otras organizaciones que empezaban a participar en estos ámbitos, como la Federación de Cooperativas, la ONASPU, el PIT-CNT mismo, que en este proceso, yo creo que una cosa muy buena y que hoy es un diferencial respecto al antes del sistema de cuidados, es que son organizaciones que tienen incorporado, a través de comisiones de cuidados, a través de lo que han aprendido en este transitar, mucho más claro, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de cuidados y por qué la perspectiva de género es importante, y bueno, y son nuestros aliados, ¿no? Tenemos como una fortaleza mayor en el país, que también creo yo va a ser muy necesaria en la próxima etapa que se nos viene,
puede ser post pandemia o durante la pandemia, porque no sabemos cuánto va a durar, pero que va a ser la defensa del presupuesto. O sea, el presupuesto para la política de cuidados en los próximos 5 años se juega ahora, se va a jugar este año, y creo que no debemos de caer nunca, ¿no?, en permitir ningún tipo de recorte ni de marcha atrás, ¿no? La política no solo hay que sostenerla, sino también hay que seguirla ampliando. Me acuerdo que desde un Vamos, siempre el cuidado que tenía Karina, que tenía en Rosario, etcétera, esto de decir, bueno, ¿en qué medida esto no pasa a ser una política focalizada? Bueno, hagamos todo para que no sea una política focalizada, sino que sea una política que vaya hacia la universalización. Una primera reunión que tuvimos ya con el nuevo secretario nacional de Cuidados nos auguró muy bien, por lo menos transitar juntos en el diseño de la política, no en la implementación, y creemos, por lo menos soy positiva en el sentido de que podemos tener un buen espacio ahí para seguir discutiendo, pero claramente no todo el equipo de gobierno es tan afín a esto de la participación de la sociedad civil en la construcción de las políticas, y bueno, y creo que también desde el ámbito más económico hay una línea bastante marcada con esto del espacio fiscal y de, bueno, no se pueden aumentar más el gasto, el déficit, y entonces ahí creo que tenemos que tener como claros argumentos, y ahí creo que la Universidad de la República nada menos tiene que seguir siendo vanguardia, aportando elementos, como también en un momento planteábamos, de indicadores, impactos, o sea, cómo valorar y evaluar mejor para qué le sirve la política de cuidados a la población. También algo que me parece bastante interesante, justamente ahora Karina hacía referencia a un seminario que hizo hace 2 días, bueno, mujeres, yo en realidad hace referencia al que hizo el martes pasado, el martes 12, que tanto quienes participaban por ONU Mujeres como CEPAL hablaban de esto, de cómo este tema de los cuidados falta estar más en quienes están siendo voceros de gobierno en este momento de pandemia. O sea, a pesar de que los cuidados, la desigualdad de género están siendo un tema en las redes, venimos a decir, capaz que si hoy uno busca ver cuántas veces aparece la palabra cuidados con pandemia, cuidados con COVID, cuidados y género en estos 2 meses, es mucho más de lo que uno se podía imaginar, pero es verdad que cuando uno mira el informativo, ¿no?, a las 7 de la tarde o a las 8, cuando están los voceros de gobierno hablando, este tema no aparece. Y con suerte ha aparecido algo vinculado a violencia, porque algún periodista se animó a preguntar. Entonces, una cosa que decía la directora de CEPAL, la Verónica Maranti, que también lo había levantado ya antes Magdalena Furtado, era cómo hacer también que este tema esté más presente en las políticas. Y una cosa que hoy en otro seminario me preguntaban, y a mí me vino la inquietud, es por qué no estaba este tema dentro de la SINAE. O sea, quienes están hoy, o quienes están trabajando en los temas de la emergencia, ¿por qué no están también teniendo a alguien de cuidados, veníamos a decir, en ese equipo, ¿no? Que uno no tiene, yo no tengo muy claro cómo está conformado. Me pareció súper interesante la inquietud para tenerla presente. Pero bueno, básicamente esto, decir que me parece que hay mucho más también de los organismos internacionales, en este caso, de decir, ¿no? Ya la CEPAL venía planteando el tema de los cuidados. A mí me preocupa mucho el tema, todo esto, ¿no?, que hablamos cuidados y género en las políticas, que desde los economistas no son tan vistas como permeables al género. Yo sé, tiene que ver con políticas productivas, ¿no?, las políticas sectoriales, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo más del sector privado, de las empresas. Creo que todavía, a pesar de que hubo un empuje importante en la política pública para construir un sistema de cuidados, falta mucho permearle al sector privado, ¿no? Y ahí, bueno, hay también algunos programas, donde mujeres tienen un programa que se llama Ganar, Ganar, hay otras, a través del Instituto de las Mujeres está el modelo de calidad con equidad, que también está en la universidad, donde se está planteando este tema de la corresponsabilidad en los cuidados, pero creo que falta más permear por ahí con argumentos sólidos. Un trabajo que se venía haciendo, que eso sí ayudaba un poco a permear este tema, y ahí el PIT-CNT también fue un buen aliado, es en el tema de la negociación colectiva. O sea, todo el tema de negociación colectiva, cómo promover medidas de corresponsabilidad en los cuidados desde ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las licencias, con las jornadas de trabajo, todo eso que se viene hablando, pero que muchas veces falta que esté en el discurso de quienes están hoy, y que no sigan pensando, como decía hoy también Karina, que bueno, cada uno se amolda como puede a esto que está estructurado y que es así. Creo que la propia Universidad de la República ha empezado a verse hacia adentro, como decía Rodrigo hoy, y tiene que verse mucho más, ¿no?, en esto, bueno, porque hay barreras, ¿no?, barreras impuestas que hacen que muchas veces las mujeres acceden a los primeros cargos, ¿no?, a los grados 1, a los grados 2, son investigadoras, pero después les cuesta mucho más llegar a los grados 4, a los grados 5, en las dedicaciones totales. O sea, y cómo eso se está viendo, se está palpando, pero falta trabajarlo como
mucho más a la interna, creo yo, y eso es algo que, bueno, en este caso la universidad lo puede hacer, y puede también extrapolar experiencia, venimos a decir, ¿no? Los aprendizajes que se hagan en ese camino, yo creo que son buenos insumos para otros, para otras universidades dentro del Uruguay, pero también para el afuera. Nada, yo quería preguntar justamente que algo de lo bueno que creo que se venía cosechando en el periodo pasado y que estaría bueno también mantener, más allá de esto vinculado al ministro de Trabajo, negociación colectiva, medidas de corresponsabilidad en los cuidados, que estaban empezando a hacer carne y todavía ahora me están volviendo a convocar a hablar ahí sobre estos temas. Había todo otro esfera dentro de la OPP, de la Oficina Pendiente de Presupuesto, pensado en las estrategias de planificación, donde ahí también Karina coordinó un equipo muy grande de gente trabajando para generar diagnósticos, para pensar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tuvo un vuelco en un momento, o sea, lo del género, como decía Karina hoy, los cuidados estaba siendo visto, pero siempre muy colateral, ¿no? A veces faltaba que entrara, ¿no? Mismo en la definición de la estrategia. Y creo que se había logrado al final que también fuera un eje transversal de la política y no solo se pensara en el desarrollo productivo y el desarrollo social como algo que transversaliza género, pero que nunca está muy agarrado del dónde. Pero bueno, al haber un cambio de gobierno, yo creo que son temas que deberíamos de tratar por lo menos de la universidad, que tiene un gran peso en la definición de políticas, también en la llegada de los parlamentarios, que son los que terminan definiendo la política muchas veces, o en otros órganos que a veces uno puede llegarle a los equipos técnicos, debemos decir, capaz, seguir trabajando esto, ¿no? Como el género, los cuidados, o sea, todo esto tiene que ser pensado desde el desarrollo empresarial. O sea, yo me encontraba, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del motor de la economía, yo escucho hablar con el presidente, dicen hay que volver a darle aceite, a darle vida, ¿no? A ese sector empresarial, el sector emprendedor, a ANDE, ¿no? Como Agencia Nacional de Desarrollo, pero bueno, siempre siguen poniéndolas, ¿no? Las mujeres, como decía Karina hoy, terminan quedando siempre en los empleos, en las empresas más chicas, las que ellas pueden conciliar mejor con los cuidados, se terminan quedando con los, bueno, emprendimientos chicos, informales, o sea, terminan adoptando estrategias siempre de conciliación que las perjudica. Y las perjudica porque el otro no ve, ¿no? El cómo está armado el mercado laboral para generar este tipo de restricciones, ¿no? Esas restricciones que le llamamos restricciones impuestas. Yo muchas veces en el discurso escucho, bueno, lo que pasa es que las mujeres no pueden viajar, ¿no? No pueden ir a las ferias internacionales, no es que no pueden ir a o sea, hay algo que no estamos visualizando, que es cómo facilitamos el que sí se puede, ¿no? El que todos tenemos que poder participar, así, si no es físicamente, porque hay una restricción impuesta, hay que corregirla, hay que mejorarla, hay que irla superando, o sea, hay que cambiar el mercado, no solo las personas hay que adaptarse a esas estructuras institucionales impuestas, también esas estructuras tienen que modificarse, ¿no? Así como hay que pensar cómo modificar las normas adentro de la universidad, por ejemplo, también ese mercado, que es algo que a veces que nos vemos, que es como abstracto, también tiene que adaptarse y valorar, como ahora, por ejemplo, las recomendaciones de ONU Mujeres, si uno mira para el tema de la pandemia, las empresas a través del programa Ganar-Ganar, era, bueno, ¿cómo hacemos para que tampoco, ¿no? En esta situación de coyuntura, a las mujeres, ¿no? Se les asigne como roles que, bueno, para poder conciliar, que tengan menos valor, que sean menos valorizadas, y también la medición después de sus competencias, de cómo hacen su trabajo, no esté, ¿no? Siempre supeditado a esa valoración que menosprecia o que coloca en inferioridad de condiciones a esas mujeres porque tienen que conciliar. O sea, ¿cómo hacemos para que todo aquello fluya de la mejor forma y generar herramientas, proponer herramientas y también promover que los varones cuiden, como hoy decía Karina, ¿no? No solo mantener supeditada en las mujeres de ese rol, sino también pensar, bueno, ¿cómo hacemos todos para que también esos hombres se hagan cargo de esos cuidados y estimular que eso pase, ¿no? Que eso es bueno que pase, ¿no? Es bueno para la sociedad. Así que bueno, nada, yo quería simplemente cerrar diciendo que alentaba a la universidad en su rol de incidencia, en seguir participando en este comité consultivo de cuidados, que sé que lo van a seguir haciendo, pero con todas las ganas como lo venían haciendo, tratando también de aportar, ¿no? En todas estas cosas que queremos aportar para que se siga valorando la construcción de esta política pública, pero también hacia la interna, ¿no? Como decía Karina, bueno, una oportunidad para mirarse hacia adentro y bueno, y identificar todas esas dificultades, esas restricciones, eso que ya está impuesto, porque bueno, se creó en base a un marco que discriminaba y que no queremos que discrimine, que siga discriminando. Así que bueno, bienvenido a estos temas que se estén discutiendo y nada, dispuesta a contestar las dudas que se generen o sugerencias. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Soledad. Ahora le damos la palabra
a nuestra panelista internacional, es Vila Sorg, es profesora titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es doctora en sociología, se ha enfocado sus estudios, su gran trayectoria a las cuestiones de género, de trabajo, familia y políticas públicas, y es en Brasil una de las referentes en la formación en el campo, del campo, digamos, de los estudios de género en ese país. Así con todo el placer del mundo te presentamos, Vila, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación de participar en esta reflexión, este día de reflexión promovido pela UDELAR. Es un placer muy grande estar acá con colegas que yo admiro mucho y que contribuyeron tanto para un sistema de cuidado en Uruguay que se tornó una referencia importantísima para América Latina. Entonces es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Como dijo Karina y Soledad, la dramática experiencia de la pandemia que estamos experimentando, especialmente en Brasil, nos ha llevado a darnos cuenta de que todos somos vulnerables. Y esta tomada de conciencia de la vulnerabilidad común de todos colocó el tema del cuidado en el centro del debate público. También concordo que hoy es el gran tema internacional, el cuidado en este momento. Por supuesto, no todos somos igualmente vulnerables, a pesar de que muchas de las noticias en la imprenta, en la media, dicen que el virus es democrático. De facto, él no es tan democrático así. Claro que todos pueden ser afectados por él, pero la capacidad de protección y de respuesta es muy diferente, y principalmente en un país como Brasil, que es un país tan desigual, una de las sociedades más desiguales del mundo. La epidemia, entonces, tiene un impacto muy diferencial para distintos sectores de la sociedad, haciendo que la población más pobre sea mucho más propensa a contraer la enfermedad. En Brasil, millones de personas no tienen acceso al agua. La realidad de la vivienda en las favelas es de alta concentración de casas con poco espacio y ventilación. Son pequeñas residencias con pocas habitaciones para una gran cantidad de personas, lo que impide el aislamiento de las personas que presentan síntomas de la enfermedad. Como resultado de las desigualdades sociales, la mayoría de los trabajadores brasileños garantizan su sustento en la informalidad, baseada en diferentes formas de subempleo y que dificulta el cumplimiento de la consigna "quédate en casa". Creo que esto es una de las razones por qué en Brasil todavía ni llegamos al pico de la enfermedad y la gente no se queda en casa. Sin embargo, el sentimiento común de inseguridad colocó el tema de cuidado o de la reproducción de la vida en el centro del debate público. Las actividades de cuidado, como sabemos, fueron históricamente y socialmente devaluadas o incluso ignoradas, porque son actividades realizadas principalmente por las mujeres y concebidas como parte de la naturaleza femenina y por ahí, que está por ahí y que están por ahí para servirnos. El tema del cuidado también se devaluó con frecuencia porque nuestra cultura moderna tiende a valorar
la independencia, la autonomía, como si nuestra libertad podría existir sin que una parte de las personas estén dedicadas a las funciones reproductivas de la vida cotidiana. Alguien garantiza nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra independencia. Y es precisamente en este momento de la crisis sanitaria, cuando la vida se tornó extremadamente precaria, que el problema del cuidado se vuelve a ser problematizado y que nosotras como investigadoras podemos desempeñar un papel importante en el debate. Yo comentaré 3 lecciones que la pandemia me parece que están enseñando. No sé si de facto vamos a caminar por estos caminos, porque, bueno, la historia es muy móvil, muy incierta, muy insegura, pero creo que hay 3 cuestiones que están pulsando cuando se lee la prensa, las entrevistas, en fin, lo que la gente está diciendo y bueno, cuáles son los temas que están siendo más debatidos. La primera lección podríamos resumir con la siguiente frase. Las ocupaciones esenciales son aquellas que nos permiten seguir viviendo. Esto implica que tenemos que repensar las jerarquías de las ocupaciones y el valor que la sociedad atribuye a ellas. Las ocupaciones que se convirtieron en emblemáticas en la crisis las realizan principalmente mujeres y están vinculadas a actividades de cuidado, enfermeras, auxiliares de enfermería, cuidadoras de ancianos, niños discapacitados, mujeres de limpieza, además de médicos y médicas. Con excepción de los médicos, las ocupaciones son muy poco reconocidas, estas ocupaciones, en consecuencia muy mal remuneradas. Y incluso hay una gran reflexión sobre esta manifestación de los aplausos para los enfermeros, para los auxiliares de enfermaje. Hay una cierta contestación de cuál es el sentido real de este tipo de manifestación, quizás una actualización de una raíz histórica de estas ocupaciones como parte de un esfuerzo misionario, de voluntario, de dedicación, y la verdad es que en algunos países las propias enfermeras están diciendo menos aplauso y más remuneración, menos aplausos y más condiciones de trabajo, ¿no? Pero creo que que vamos a tener que pensar, y yo pienso que ya estamos pensando un poco cómo se dan las jerarquías, cuáles son los valores que distribuyen las ocupaciones por las jerarquías de reconocimiento. Hay un antropólogo americano, estadounidense, que nos invita a pensar lo que diferencia el trabajo esencial del trabajo sin sentido, trabajo que no hace mucha falta, ¿no? Él dice que para saber lo que constituye un trabajo esencial, imaginemos las consecuencias sociales de su desaparición. A partir de esta reflexión, podemos sugerir, y creo que sí, que se está surgiendo una percepción crítica de la importancia de ciertos bienes y la inutilidad de otros que hasta ahora eran tan valorados. La segunda lección que la epidemia puso a prueba, yo creo que es la propia ideología y el modelo neoliberal que nosotras, que estuvimos sob su hegemonía en las últimas décadas. Estas políticas neoliberales están siendo fuertemente disputadas hoy, incluso por economistas
que hasta poco las defendían enérgicamente. Siempre me acuerdo de una frase de Margaret Thatcher, la primera ministra británica, en una entrevista en 1987, que sintetizaba muy bien el espíritu neoliberal. Ella dijo, yo la cito, ya sabes, no hay sociedad, hay hombres y mujeres individuales y hay familias, y ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de las personas. Y las personas deben cuidarse a sí mismas primero. Y nuestro deber es cuidarnos y luego cuidar a nuestros vecinos. Esta es una frase que me parece que es una frase inaugural del pensamento neoliberal. Pero, y como ya dijo Karina, en un mundo tan interdependente y con alta movilidad, que se evidenció de manera tan radical y cruda por la epidemia, esta frase como orientación de políticas sociales parece completamente fuera de lugar. La emulación neoliberal de una sociedad en que el éxito individual depende de la capacidad de convertirse en empresario de uno mismo, poco preocupado por los demás o el colectivo, está siendo más do que nunca cuestionada. Con la epidemia está surgiendo una nueva noción que para sobrevivir tengo que asegurarme que el otro también sobreviva. Hoy, si incluso los profetas del neoliberalismo se están convirtiendo en promotores de la economía social, y esto está siendo vinculado por la revista The Economist y por otros medios en que ellos vinculan sus ideas y sus propuestas, es porque concibe ante la catástrofe actual que no será posible hacer lo mismo que antes y que será necesario volver a los imperativos sociales, concretados en las políticas públicas sólidas de salud y de seguridad social. Y finalmente, la tercera lección que me parece muy importante en Brasil es que se refiere a la importancia del conocimiento científico, de las instituciones universitarias y de investigación. Después de años de cortes de financiamiento para la ciencia, para las universidades, surge una nueva conciencia de que lo más importante es la necesidad de que el país tenga sólidas instituciones científicas y universidades donde se puede generar las políticas públicas del cuidado. Y yo pienso que si estas tres lecciones de la epidemia puedan ser desarrolladas en el periodo pós-epidémico, yo creo que podremos ter una nueva reorganización política, social, económica de nuestras sociedades y, de fato, orientarnos por una sociedad del bienestar social. Gracias. Ahora sí, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas por sus excelentes contribuciones. Creo que ha sido muy interesante cualquiera de las exposiciones de las tres exposiciones han puesto sobre la mesa aportes muy importantes para pensar, para reflexionar
sobre qué hacer sobre, digamos, los impactos que la pandemia tiene, en definitiva, en una ya marcada desigualdad en la provisión de los cuidados, desigualdad de género en la provisión de cuidados. En el YouTube aparentemente no hay preguntas específicas, aunque la gente está respondiendo que están encantados con escucharlas. A mí me gustaría, simplemente para cerrar, pensar, si ustedes pudieran brevísimo, porque en realidad tenemos unos minutos nada más, pensar en este contexto de pandemia y en el mediano plazo, digamos, en el corto plazo y en el largo plazo, ¿cuáles serían, dónde enfatizarían, digamos, ustedes las acciones concretas para hacer para disminuir la brecha de género que aparece en el tema de los cuidados? O sea, ¿hacia dónde enfatizarían? Ahora en el corto plazo y en el largo plazo, pero por lo menos en este contexto. Hay algunas medidas que se han tomado en los países. CEPAL tiene un observatorio donde registra, digamos, algunas medidas realizadas, sobre todo algunas en Argentina, la mayoría, alguna en Chile, alguna en Brasil. Bueno, nada, que si podían, es una pregunta general, que cada uno puede responder lo que tenga ganas, pero bueno, ¿qué acciones tomarían ahora? ¿Qué acciones recomendarían? Y qué en el corto plazo y luego en el largo plazo. Y con eso le damos un cierre, digamos, a esta parte. No sé quién quiere empezar, quien quiera. Vila empieza, bien. Yo creo que quizás no hablamos acá sobre eso, pero en Brasil tenemos un fenómeno que no sé si se replica en Uruguay, pero muy probablemente sí, en otros países latinoamericanos, que es el aumento significativo de la violencia doméstica durante la pandemia. La idea de que también es algo que se está comenzando a debatir, porque hasta entonces había una idea que la familia es el lugar de la armonía, es el lugar del reino del corazón, ¿no? Y lo que se está verificando es que la violencia doméstica creció muchísimo y dadas las dificultades de las circunstancias de la epidemia, está muy difícil de las mujeres recogerem a los servicios que já eram precários e se tornaram mais precários ainda. Eu penso que uma das coisas seria refletir isso, como é possível, neste momento emergencial, poder criar alguns mecanismos de garantizar a integridade física de las mujeres y probablemente de los niños en las casas. Yo creo que esto sería una medida, y otra, evidentemente, es una agenda universal para las personas, ¿no? Garantizar un ingreso para las mujeres jefes de familia, y que ellas puedan de alguna manera sobrevivir este momento de desempleo, de falta de trabajo, con una agenda y que esta agenda possa perdurar para além de los 2 meses, 3 meses de aislamiento, y eso pueda venir a ser un programa social permanente en Brasil. Bien. Gracias, si querés, digo, Natalia. Dale. A ver, brevemente, me parece que yo propondría en términos de medidas, tanto en el corto como en el mediano plazo, aquellas que permitan garantizar la autonomía de las personas, y particularmente la autonomía, particularmente la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones, la autonomía física, la económica, especialmente, y bueno, la autonomía también en términos de toma de decisiones. Ahí me parece un tema central el que colocó Vila, que no era parte de esta charla, pero que quizás debería ser parte de otro seminario, que es los problemas de la violencia de género, que son un problema en Uruguay y en toda la región latinoamericana, y que se han agravado durante la pandemia, porque qué medida más absurda, ¿verdad?,
para mujeres, que sabemos que en muchos casos para las mujeres el lugar más inseguro es su casa, proponer como medida para no propagar el contagio, quédate en tu casa, confinate junto a quién, junto a tu agresor, muy probablemente. Entonces, sabemos que se ha expandido este fenómeno y que es dramático. Entonces, tiene que ver con lo de la violencia. También medidas que permitan garantizar la autonomía económica, y eso quiere decir, de lo que estaba exponiendo en la primera parte, bueno, ¿cómo vamos a asegurar a mujeres que han perdido su oportunidad económica por estar en sectores que van a salir muy afectados o por el tipo de trabajo que tienen, informal, etcétera, etcétera, tener un ingreso? Y ahí se impone la idea del Estado, como decía más temprano también, del Estado social, y uno de los mecanismos es el ingreso mínimo, la renta mínima, la renta básica, en fin, tiene distintos nombres. La CEPAL lo está proponiendo también, en palabras de su secretaria ejecutiva, en los últimos días. Y eso para todos y para todas. Y en el corto plazo, en el ahora, en esta situación que estamos, que las medidas que se tomen, tanto dentro de los periodos de confinamiento como lo que le llaman el regreso en las distintas fases, no quiero hablar de nueva normalidad porque no me gusta ese concepto, porque más bien es nueva anormalidad, se coloque la temática del cuidado y las políticas que se necesitan para atender el cuidado. No se puede pensar en que los adultos y las adultas, que son las que generan ingresos en los hogares, vuelvan completamente al trabajo si no hay un sistema de cuidado o un sistema escolar funcionando. Es impensable. Digamos, no se puede razonar de esa manera porque, como vimos, es imposible que se mantenga lo productivo si no se resuelve la cuestión del cuidado. Que se tomen, por ejemplo, algunas medidas vinculadas a las compensaciones que hoy hay de seguro de paro parcial, en fin, distintas compensaciones que hay en el caso de Uruguay, también la temática del cuidado como una razón para la no reincorporación o no regreso a la actividad productiva. Si no, digo, estamos diciendo mucha cosa, pero no estamos haciendo nada concreto. Las licencias para el cuidado, ¿verdad? De eso. O sea, las políticas de tiempo, como las analizamos por fuera de la etapa de la pandemia. Y pensar en el largo plazo, digamos, cómo garantizar esas condiciones de autonomía, tratando de no volver a repetir errores del pasado, tratando de no colocar siempre el eje de lo productivo y el eje de lo mercantil en el centro, teniendo en cuenta lo que todas dijimos hoy, por ahí podrían ir algunas salidas, me parece. Bien. Muchas gracias, Karina. Soledad. Bien, bueno, hago acuerdo tanto con lo que ya dijo Vila como con Karina. Yo diría también de enfatizar en el corto plazo esto de la participación de la sociedad civil y de la academia muy informada, trabajar a la interna de la universidad y de los centros, con quienes sea, o sea, las cooperativas también que están dando cuidados, tienen formas, estrategias que no son mercantiles, como decíamos antes. Bueno, generalmente uno sabía qué necesidades de cuidado tenían los hogares porque miraba, ¿no?, qué provee el sector privado y se encontraba con servicios de acompañante, con colegios privados de jornada completa, o sea, y uno más o menos identificaba, bueno, lo que las familias están precisando es eso, ¿no?, porque hay un mercado para el que puede pagarlo, y las que no lo pueden pagar se están quedando atrás. Hoy por hoy yo diría que efectivamente también en eso las cooperativas que brindan servicios de cuidados, tienen otras estrategias que no son tan mercantilizables y que el sector público no las ha aprobado. Por ejemplo, todo esto de los programas de asistentes personales, pero en formas más variadas, no tan estrictas, no con esos límites que le hemos impuesto, ¿no?, en términos de edad y de dependencia, solo dependencia severa, sino también para otros tipos de dependencia que, dado esto de la pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, y dado el aislamiento impuesto, ¿no?, a los adultos mayores no se pueden juntar con los niños, y los niños empiezan las clases, entonces se empieza a complicar más el vínculo de las familias con esos adultos, los adultos quedan solos, alguien proveerá alimento, cuidados, etcétera, ¿no? Porque sabemos también eso, Karina también lo ha estudiado mucho con encuestas a adultos en situación de dependencia, pero digo, es evidencia de que en realidad muchas veces no es una discapacidad, no es algo que te impide movilizarte, pero sí
te impide estar solo, o sea, uno no puede estar solo las 24 horas sin tener a nadie que se preocupe, bueno, de acercarle muchas necesidades que a veces, bueno, la forma que lo tenían resuelto era capaz que a través de un servicio que hoy no se está pudiendo realizar presencialmente, y entonces ahí el Estado, pero también por eso la academia tiene formas, creo, de identificar esas dificultades para proveer soluciones, tanto a través del sistema de cuidados como también, estaba pensando en este momento, para mí lo más preocupante hoy por hoy es pensar en el próximo presupuesto y que, bueno, dado, ¿no?, que sabemos que vamos a venir con un tema de recorte y de reducción, etcétera, lograr que prevalezca, ¿no?, aquello que es esencial para que los cuidados y la igualdad estén en el horizonte, pero también pensando en el diálogo nacional que se va a entablar sobre el tema de empleo, ¿no?, que se está hablando ya de un diálogo sobre el empleo, poder ir, ¿no?, a la academia, a la sociedad civil, etcétera, de la mejor forma, ¿no?, participar activamente, tratar de formar carne, ¿no?, ahí, y donde está el sector privado, como decía Karina también, plantear esto, de que en realidad esto es la base, o sea, eso de que es la base, tenemos que seguirlo fortaleciendo, ¿no?, que se entienda que todo lo otro funciona porque hay una estructura, ¿no?, que provee cuidados cotidianamente y que hace sostenible la vida, y que, como decía Vila hoy, capaz que hay ocupaciones más prescindibles, pero el cuidar seguro que no lo es y nunca lo va a dejar de ser. Bueno, entonces que no siga recayendo siempre sobre los más débiles, y que eso no frene los procesos de empoderamiento, de autonomía económica. Así que nada, después lo que ya comentaba antes es solamente mirarse hacia adentro, ¿no?, de que la universidad en el corto y en el mediano y largo plazo se mire y bueno, y saque también para afuera mucha de esa experiencia que vaya ganando, porque creo que ayuda a las otras instituciones a verse también. Nada, muchas gracias por la participación. Karina, ¿querés decir algo cortito? Porque tengo 3 preguntas para hacerles. Ahora se animaron a preguntar. No, solo quería complementar con lo de la Universidad de la República, ¿verdad? Y un tema que nos preocupa a todas, digamos, es muy interno de la universidad, pero es, a ver, esto también afecta a las mujeres que hoy estamos teletrabajando en la Universidad de la República, particularmente a las que tienen, como Natalia, como Soledad, hijos y hijas chicas, que, digamos, no se puede conciliar, articular el cuidado con el trabajo, bueno, de dictado de clases, de investigación, etc. Y esto también tendrá repercusiones en las trayectorias laborales de todas las mujeres y de las académicas en particular, porque obviamente no me gusta el término, pero la productividad, entre comillas, ¿verdad?, es menor, porque están cuidando a los niños que no están yendo a las escuelas o a los centros de cuidado. Pero perdón, Nati, si hay otras preguntas, me callo. No, hay tres preguntas, las voy a decir en general y bueno, pueden contestar todas si quieren, o alguna, si quiere contestar más extensamente, puede contestar alguna de estas. Creo que estaba más para Vila, pero las profesiones femeninas de cuidados, ¿tienen oportunidad de resignificarse en este contexto de pandemia? Preguntan. ¿Cómo sería? ¿Cómo se resignificarían? Preguntan. Después otra, que es, ¿cuál podría ser la manera de invitar a la reflexión a los varones para que puedan entrar en el tema de cuidados y por ende, para entrar en el tema de su cuidado y por ende de los otros, o sea, del autocuidado de los varones, de ellos mismos y además de los otros? Y después, esta última, que es como más general, pero es muy interesante, si en este contexto, digamos, que está hablando en general de los países de Latinoamérica y de Uruguay en particular, si el nivel de conflictividad no está siendo lo suficientemente visible. ¿Cómo entienden esto? ¿Les parece que el nivel de conflictividad que hay, general, social, está siendo lo suficientemente visible en esta articulación entre trabajo y cuidado, que estuvo siempre, pero en este estado de situación que lo complica todo más? Bueno, ¿hay un estado de conflictividad suficiente? Para ustedes, ¿qué piensan? De conflictividad social, ¿no? Están hablando. Bueno, no sé quién quiere empezar. Sí, Vila. Bueno, sobre levantó la mano primero. Sobre identificar las ocupaciones del cuidado, yo creo que esto va a tener que ser
hecho por las asociaciones profesionales, por los sindicatos, ¿no? Que de alguna manera van a procurar lutar por condiciones mejores de reconocimiento, de salario, de jornadas de trabajo, de profesionalización, ¿no? Y yo creo que hay muchas posibilidades hoy que eso ocurra, porque los propios enfermeras, al mismo tiempo que tienen que se habla mucho de ellas como misionarias y totalmente dedicadas al bien, también están reivindicando y están haciendo demandas sobre sus condiciones de trabajo, aquellas que están sometidas de una manera muy terrible en las instituciones de salud, ¿no? Desde sus uniformes hasta la jornada de trabajo, el contagio que es enorme, el contagio del coronavirus a esta población que está directamente en contacto con los pacientes. Y hay ya una organización de reivindicación de trabajo trabalhista de estas categorías. Y yo creo que, bueno, esto tendrá que venir a partir de una institucionalización de eso por sus organismos de representación. Creo que Bien. esto puede ocurrir por ahí. Gracias. ¿No? Gracias, Vila. Karina. Bueno, a ver, sobre la última pregunta que me parece bien interesante, más allá incluso de la cuestión del cuidado, ¿verdad? Acordarnos en qué punto estábamos en América Latina antes de la pandemia, digamos, donde las movilizaciones, los estallidos, por decirlo de alguna manera, estaban en todos los países. Estas situaciones bueno, de urgencia sanitaria y de confinamiento pusieron un poco entre paréntesis. Yo creo que bueno, los niveles de conflictividad están confinados también en este momento y que justamente por eso a mí no me gusta el concepto este de nueva normalidad, que se habrán dado cuenta que empezó a correr como un reguero de azúcar o de pólvora, como más les guste, por todos los países. Porque esa nueva normalidad viene de la mano del recorte de derechos, viene de la mano del recorte de libertades, viene de la mano del recorte de posibilidades de participación, de expresión y justamente de defensa de algunos elementos que, para volver al tema de hoy, que conforman el bienestar social, el cuidado entre ellos, pero no solamente, la salud, el trabajo, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el tema es cómo recuperar esos niveles de conflicto que son necesarios para transformar. Si hay algo que hacemos en la sociología, hacemos muchas cosas, pero entre otras, uno de los objetos que nos apasiona es el conflicto, ¿verdad? Trabajar en torno a la noción de conflicto para las transformaciones. En el tema del cuidado específicamente, y ya tratando de relacionarlo además con lo de los varones, a ver, tenemos que entender que es un tema de todos y de todas, no es un tema de las mujeres. Mientras no rompamos esa idea de cuidado igual mujer o cuidado asociado a lo femenino, bueno, hay como una dificultad para poder avanzar. Es un tema que nos convoca a todos y a todas, y que justamente eso que por ahí en la literatura se llama, y lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿verdad? El desafío de las 3 R's, la reformulación, la revalorización y la redistribución del cuidado, nos compete y compete a los varones también, ¿verdad? No creo que haya aquí ninguna voluntad de exclusión de los varones, al contrario, bienvenidos a la redistribución tanto a nivel micro, o sea, al interior de los hogares, en esa cuestión más individual, por decirlo de alguna manera, como por supuesto en la participación en los distintos niveles en que se organiza socialmente el cuidado. Lo que sí es cierto es que hoy es un panorama feminizado, o sea, ¿quiénes se están cuidando? Las mujeres, de una manera o de otra, remunerada o no remunerada, dentro de la casa o afuera. Por todos lados encontramos
mujeres. Quizás lo que decía Vila como uno de sus 3 desafíos, o lecciones más que desafíos de la pandemia, la jerarquización de algunas ocupaciones y dentro de ella la jerarquización de las ocupaciones del cuidado, las masculinice un poco, porque la historia nos muestra que siempre que una ocupación se jerarquiza y se valoriza, por lo tanto, social y económicamente, se masculiniza. Eso casi como a título de provocación o ironía sobre el final. Muchas gracias, Karina. Soledad. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteaba Karina, aparte de las economistas feministas, tocan ese tema, ¿no? De que el hombre no se va a incluir o no se va a ver llamado en este tema de los cuidados en la medida en que no se valorice bueno, y se jerarquice. O sea que creo que sí, que ese es un tema importante, pero claramente en la situación actual es verdad que en todos estos debates muchas veces las que no están, ¿no? Los varones están poco, tenemos que decir, o si están conectados, escuchando, después no participan y lo siguen sintiendo como un tema de mujeres, por más que muchos estén participando en los cuidados, pero probablemente lo vean más como eso, ¿no? Como un tema de mujeres, como decía Karina, que tenemos que seguir transformando. Por eso el cambio cultural, y eso es parte de lo que también tiene que hacer la universidad o ayudar a hacer, no le cargo con todas las tintas de la universidad, pero digo, la universidad forma muchos profesionales y uno debería pensar que en esos cambios que hay que hacer institucionalmente, si uno los propagandea, si uno hace un llamado, ¿no? Como hizo Chile en un momento, me acuerdo cuando un ministro, creo que era el ministro de Economía, se tomó la licencia por paternidad y salió publicado en los diarios. Bueno, eso de que los hombres empiezan a mostrarse o se muestre más cómo los hombres participan y colaboran y cómo eso es bueno para la sociedad, no solo para las familias y su entorno y sus hijos, creo que es algo que podría ayudar mucho. Y bueno, a mí me ha tocado participar en algunas, por eso, actividades. Ahora el viernes que viene me toca otra con los funcionarios del Banco Central, porque bueno, creo que ahí también esto del modelo de calidad con equidad que mencionábamos antes, que está hoy por hoy en la universidad, ¿no? Va empujando a la política institucional a que tengan que reverse institucionalmente, ver cómo van a hacer para transitar por caminos de igualdad, promoviendo políticas de corresponsabilidad en cuidados. Entonces, cuando uno llama a la reflexión a los hombres, ahí hay que hacerlos intervenir. O sea, es verdad que a veces nos falta, ¿no? A las feministas que venimos trabajando en estos temas, nos falta también como eso más de cómo conectar. Y me pareció súper interesante la pregunta, ¿no? Cómo conectar más a los varones para que estén. Pero bueno, sería bueno que hoy, por ejemplo, si Rodrigo iba para el Parlamento y le van a preguntar sobre la LUC, pudiera decir algo sobre estas actividades que están haciendo a nivel de la universidad o salgan más públicamente estos temas, porque bueno, lo que también decían antes de la profesionalización de las tareas de cuidado, claramente apenas tuvo toda esta pandemia, nadie vio, ¿no? A los asistentes personales, que eran parte de un sistema público, ¿no? De una política pública, como a quienes había que facilitarles todos los insumos necesarios para poder seguir haciendo su tarea. O sea, capaz que sí se veía dentro del sector salud, porque ahí están más visibles, pero a estos otros que estaban yendo a los hogares a cuidar, a asistir, nadie les daba tapabocas, nadie les daba guantes. O sea, a la red Procuidado nos empezaron a llegar demandas de ese tipo de cosas que vos decías, bueno, pero esos son los implementos básicos, no tiene que ser la persona la que se los provea, dado que a su vez son empleos de baja remuneración. Así que bueno, y con el tema de la conflictividad, creo que sí, como decía Karina, más en un momento tuve cierta desconfianza sobre este virus y esta pandemia, porque me parecía que venía como a eso, ¿no? Como a aquietar las aguas, ¿no? A generar un manto como de que, bueno, ahora de vuelta estamos todos en procesos de crisis, hay que muchos avances, capaz que hay que revisarlos, y muchas de las demandas sociales hay que aquietarlas, vamos a decir, ¿no? Entonces, es verdad que genera como una cierta desconformismo interior, viendo que, bueno, que efectivamente el conflicto social no es suficientemente visible y más bien se ha tendido a invisibilizar también, vamos a decir. Sí. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, con esto vamos cerrando la jornada. No hay más preguntas por el momento, así que terminamos un ratito antes de la hora prevista. Les agradezco muchísimo a las 3 y a la universidad también por abrir este espacio, por darnos esta oportunidad de hablar en este espacio, de reflexionar, y a la gente también que estuvo escuchando, que había más de 100 personas escuchando, así que agradecemos también a quien, sí. Así que bueno, agradecemos nuevamente a todas y bueno, esperamos que este tema continúe más allá de la pandemia.
Gracias, Natalia. Gracias. Gracias nuevamente al Prorrectorado de Gestión por organizar esto. Muchas gracias. Fue un Gracias placer. a todas las Gracias, organizaciones, a Prorrectorado, a la UDELAR y a Claxo también. Sí. Dale, gracias, chao, chao. Chao, chao, gracias.